¿Cómo están, mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy TonyJM20 y estamos con un nuevo video para el canal. A eso se le llama estrategia. Esta vez, cracks, estamos con la octava parte de la nueva área que se acerca de la nueva temporada. Ya saben que se viene algo tremendo. Y en este video vamos a hablar sobre las primeras filtraciones de algunos bosses que van a haber dentro de este nuevo mapa, sobre los nuevos insectos que va a añadir. Cambiaron algunas cosas. No se olviden, si son nuevos, suscribirse, dejar su hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosa gente, vamos con el videito. Vamos para allá. Perfecto, gente, vamos a iniciar. Esto es emocionante para mí porque ya está completándose todo lo que hemos explicado en varios videos. O sea, este es el octavo video donde les explico las cositas que van añadiendo y se van puliendo muchas cosas, y ya vamos entendiendo poco a poco cómo es que se va a desenvolver el juego, ¿no? Muy bien, ahora sí, nos dan la filtración exacta de cómo es que se va a ver la nueva área, ¿no? Miren, ya nos dan la filtración exacta, ya nos desbloquearon todo. Solo nos ponen borroso como que el tiempo, no sé qué dirá aquí, en esta parte de aquí nos ponen borroso esa parte. Pero bueno, ya de todo podemos ver. Y ya nos dejaron y nos revelaron esta parte. Esta parte los desarrolladores lo llaman como hito, ¿vale? Entonces ellos nos dicen que, como ya saben, todas las personas que vayan a entrar a este evento, el total del evento de duración es de 45 días. Eso no hay duda. Y la temporada va a ser la versión beta, ¿vale? Esta temporada que se acerca solo es versión beta, por forma de probar, y dependiendo de los comentarios que nosotros les demos a los desarrolladores y tal vez a los moderadores que tratan de hacer que este evento sea importante, luego de eso vendrá la versión final. Así que por ahora, como lo ven ahí, dice Los Island Beta. Por ahora va a ser una beta hasta que saquen, eso sí, la versión final. Luego de eso, como les dije, salió el nuevo hito que está aquí, miren, es como una mariposa. Dice que el botón mariposa es la entrada al hito de la temporada. El honor personal, también podemos ver, miren aquí, honor, mi honor. Y acá podemos ver influencia de alianza. Aquí dice que el honor personal y la influencia de la alianza es algún tipo de índice que proviene de algunas acciones, comportamientos que ocurren dentro de la temporada. Entonces eso va a ser propio y de todos los integrantes que estemos dentro del juego, ¿no? O que participemos dentro de la alianza. Dice como cuántas tropas de hormigas especiales de temporada poseas, también dice que va a puntuar eso, y cuántas pilas de recursos puedes ocupar, o sea, los, como quieran decir, pilas, baldosas, cuántos puntos de daño también hayas infligido. El sistema recompensará en función del rango de honor después de que finalice el partido de la temporada. Eso es lo que va a funcionar. Miren, ahí también nos dice que está en ranking 12. No sabemos cómo es que funciona esto, pero nos dan ya desde un inicio como eso. Muy bien, una vez que nosotros demos clic en el botón de la mariposa, o sea del hito, dice que nos va a aparecer esto, el hito de la temporada. Esto dice que después de ingresar al hito verás muchas tareas a realizar, ¿vale? Dentro del hito. A cada hito dice que le vamos a llamar como milla. Miren, aquí dentro de esta imagen podemos ver que nos tapan el nombre verdadero, pero aquí lo ponen como Milestone 1, o sea, hito 1. Pero los desarrolladores por ahora dice que lo llamemos como Milla 1. Por ahora. No es que sea el nombre oficial, ya que como saben están cambiando algunas cosas, y luego de que ya se hagan los cambios necesarios y luego de que pase los 45 días de la primera temporada vendrá la versión final. Eso esperamos, ¿no? Las tareas de hito no se abrirán al mismo tiempo. Eso es que se abrirán dependiendo. Aquí nos dicen que se abrirán cuando finalicen las tareas anteriores. Eso es una condición. O pasen días requeridos. Habrá misiones que sí o sí debes pasar las primeras misiones para que se desbloqueen las que siguen, o por tiempo. Entonces eso es lo que nos explican aquí. Eso dice que va a ayudar a todos para poder calibrar mejor el tiempo y que todos tengan la misma oportunidad de progresar y que nadie tenga más ventaja que otra alianza. Nos menciona a los desarrolladores que estas tareas pueden cambiarse, o sea, lo que les estoy mostrando ahorita puede que en algún momento se llame de otra manera, y que tal vez los diseños que vemos ahorita también puedan cambiarse. Entonces esto no quiere decir que sea la versión final por ahora. Es lo que nos llaman la atención aquí los desarrolladores. Dentro de esto vamos a ver la primera milla. Dentro de la primera milla, como podemos ver,
nos dan las primeras filtraciones, ¿vale? Dice que se va a ver de esta manera. La descripción de la tarea va a ser de la siguiente forma. Las personas de la temporada que han ocupado cantidades específicas de pilas de recursos. Aquí lo llaman como nodos, nos dicen así. Que nosotros podremos recibir puntos y recompensas a cambio de ocupar pilas de recursos y otra por el Hornet. Traduciendo Hornet al español es el avispón. Aquí podemos ver el primer insecto que van añadiendo. Que lo vemos aquí. Hornet, lo denominan así. Dice que Hornet lo podemos ver así en el mapa. Se va a ver de esta manera. Miren, añadieron como lugares con piedras y entre otras cosas. Se ve muy interesante cómo será el diseño del mapa, ¿no? Nosotros vamos a poder atacar esta criatura para poder obtener recompensas, ¿vale? Además de eso, podemos ver que cuando le demos clic al Hornet, o sea al avispón, miren, nos da unas características aquí. Dice que también va a tener tiempo, o sea de respawn. Ya saben que a veces los insectos dentro del servidor mismo tienen tiempo de respawn. O sea, cuando acabe el tiempo se desaparece. A veces pasa eso con los lagartos cuando atacamos. Miren, aquí dice que nos va a dar un tipo de recurso. No podemos ver, ¿no? No podemos ver qué recursos nos va a dar, pero dice ahí Hunt Bonus. O sea, cuando logremos derrotar a Hornet, o sea, al avispón, nos va a poder permitir esto. Un dato curioso, miren, nos van a dar recompensas, dice Extra Rewards, o sea, recompensas extras 20 de 20. O sea, podemos atacar al Hornet 20 veces. Es muy bueno. No sé si esto gastará algún tipo de resistencia, no nos dicen los desarrolladores, pero es muy bueno. Aquí también podemos ver que dice que esta criatura, dependiendo al nivel, no sé qué nivel será, pero ya nos pide un poder de 1.4 millones. Y la dificultad es más 159.3%. No sabemos cómo funcionará esto, pero podemos atacarlo, ¿vale? Entonces, es algo curioso, ¿no? Es algo curioso. Luego de esto, viene la segunda milla. Dice que la segunda milla son de los puestos avanzados, ¿vale? Estos puestos que ya hablamos en un anterior video, donde hablamos que colocar los puestos avanzados va a tener límites, igualmente cuando coloquemos el centro de la alianza. Dice que aquí la torre o puesto avanzado es el que mencionamos antes, lo llamamos puesto avanzado. Muy bien, es el que vemos a continuación. No es nada de misterio, nosotros podemos verlo aquí, se va a ver de esta manera el puesto avanzado. Y hay que recalcar que del rango R3, R4 y R5 podrán poner estos puestos avanzados, ¿vale? Este lugar de aquí, como podemos ver, el verde es el centro de la alianza. Y como nos decía en la teoría que las torres o los puestos de avanzada deben ir fuera de este punto verde. Por eso está aquí. Este es un puesto avanzado, el que está de color como rosadito, podríamos decirlo así. Fuera del verde podemos colocar los puestos de avanzada que nosotros queramos. O sea, no nos dice qué límite, si habrá límite dentro de esto, pero me supongo que sí debe haber algún límite. Viene la tercera milla, ¿vale? La tercera milla, si el hormiguero se ha mejorado varias veces, ¿vale? En este caso van a darnos puntos por mejorar nuestro hormiguero. Ya saben que en un video anterior hablamos sobre los refuerzos y ahí hablábamos sobre que tú puedes mejorar los niveles. Dice que a cambio de eso, nosotros podemos obtener recompensas para poder desbloquear el gecko. Nosotros, al momento de poder mejorar niveles, no sé a qué punto se refiere esto, o sea, cuántos niveles necesitamos entre toda la alianza, pero así nosotros podremos desbloquear el gecko. Dice que el nivel actual de la criatura aumentará. Es un nuevo jefe que solo se puede reunir similar al lagarto actual. Listo, entonces lo que están haciendo es que gracias a los niveles que nosotros logramos reforzar, en un video anterior les hablé sobre el reforzamiento, que ahora los desarrolladores ya no lo van a llamar como reforzar, porque nosotros nos referimos y dimos comentarios a los desarrolladores que reforzar no es como que queda un buen nombre para decir a mejorar niveles. Entonces lo que nos dicen es que esta parte va a quedar solo como construcción, mejorar construcciones, nada más. No se va a quedar como reforzar, sino como mejorar construcciones. Pero miren, aquí arriba level 35. Van a tener tiempo de respawn y van a tener como 10 oportunidades
para poder atacar a este gecko, que es un nuevo boss en el cual ya nos filtraron cómo es que se va a ver. Es algo muy interesante. Que The Ants sí se fija en añadir nuevas cosas para no quedarse en lo mismo y añadir nuevos eventos para mantener el juego actualizado y que la comunidad no se aburra, ¿no? Creo que la única forma de atacar a un boss es haciendo un agrupamiento, ya saben que pide mucho poder. Y ahí vamos con la cuarta milla. Dentro de la cuarta milla nos van a dar puntos dependiendo a cuántos geckos la alianza pueda derrotar, ¿no? Nos van a dar en la cuarta milla. En la quinta, como podemos ver, dice que nos van a dar puntos cuando ocupes varias fortalezas y con esto ganaremos recompensas. La fortaleza es algunos edificios o ciudades neutrales que están en el mapa. Las recompensas no se pueden revelar. Los desarrolladores que nosotros tratemos de adivinar las recompensas que nos puede dar esto, pero es casi imposible poder adivinar esto. Porque no sabemos qué elementos hay, qué cosas y mejoras pueden haber y es algo muy interesante, ¿no? Luego viene la sexta, ¿vale? Dice que la sexta milla es por derrotar Hornets, ¿vale? Nos van a dar puntos por derrotar al avispón. Y además de eso nos dan algo curioso. Dice que nosotros cuando ataquemos a los Hornets varias veces, nosotros ganaremos recompensas. Y además de eso se nos desbloquea el túnel. De nivel 5 y nivel 6 nos hacen referencia así. Y dice que entre atacar más avispones, nosotros podremos hacer que estos túneles sean menos fuertes. O sea que son más débiles y nosotros podamos hacer los ataques más seguidos. Van a ver en el mapa varios túneles que se abrirán más de la etapa en el hito, ¿vale? Lo que significa que habrá más pasajes de nivel. Eso sí, como ya hablábamos, dice que se van a desbloquear los túneles de 5 a 6 dependiendo a cuántos Hornets nosotros ataquemos. Un tipo de túnel está en nivel 11, lo podemos ver aquí. Aquí se va a ver el primer túnel de esta manera. Es algo muy emocionante. No va a haber solo de menor nivel. Dice que va a haber niveles superiores, como lo podemos ver a continuación, ¿no? Y esto es lo que se desbloquea en la sexta milla. En la séptima milla puede usar las hormigas especiales cuando las personas han ocupado varios túneles de level 5. Ojo, aquí hay que tener en cuenta, esto significa que nos van a dar puntos dependiendo a las hormigas especiales de esta temporada que nosotros enviemos a los túneles de nivel 5, pero que estos túneles estén ocupados por enemigos, por matar hormigas de unidades del evento, ¿no? Que ya saben que ya les expliqué en el anterior video sobre esas nuevas unidades, entonces pilas ahí. Eso es lo que nos dan a filtrar aquí. Además de eso, una vez más, habrá muchas etapas de hitos. Las tareas de hitos anteriores podrían cambiarse. Entonces esto podríamos decirles una idea a ustedes para darles de cómo es que va a funcionar esto. No podemos prometer que las hormigas soldado de la nueva temporada estarán disponibles en la séptima etapa o en la quinta etapa. No nos dicen eso. Tampoco podremos prometer que el gecko se pueda desbloquear en la tercera etapa. Esta información la compartimos para decidir cómo se verá el panel de hitos, ¿vale? Esto es más bien nos revelan cómo es que se verá el panel de hitos, por lo que estás viendo es solo una referencia. Todo está sujeto a la versión final que saquen los desarrolladores. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. Realmente es un video donde les informo algo muy emocionante. Ya saben que los desarrolladores vienen cambiando muchas cosas. Es algo increíble lo que se viene. Nuevas criaturas, nuevos bosses y entre otras cositas. Entonces cualquier cosa que me den la información los desarrolladores, estaré haciendo videos a lo largo de estos días. Porque ya saben, se acerca, estamos a pocos días de que se acerque la nueva temporada. No se olviden, mi hermosa gente, que ya se acerca el evento de inmigración. Si eres nuevo y estás dentro del grupo 2, puedes migrar a mi servidor. Yo estoy en el servidor 172, con gusto te podré recibir. Y sin más que decirles, mi hermosa gente, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Los quiero, bye bye. Adiós, vaquero.